ese vehículo. La alabanza es un vehículo, la adoración, que nos hace más sensibles a la voz del Espíritu, ¿verdad? Por esto estamos, pues, esta noche lo hemos reservado, una noche que quizás hay muchas cosas que hacer, pero pusimos de prioridad lo que el Señor quiere. Hoy cuando llegué aquí, pues, estaba Leti y Ashima, ¿verdad?, que tenía mucha hambre. Y yo digo, cuando tenemos hambre, los que nos pongan delante, comemos. Pero el Señor no. El Señor sabía que había una comida que comer, que era muy diferente a la comida que conocemos cuando tenemos hambre. Bueno, menos mal que ellos consiguieron y comieron. Pero si la dejan ahí, se come lo que sea, ¿no? Porque cuando tenemos hambre necesitamos lo que sea, a comer. Porque necesitamos suplir a las necesidades de nuestro cuerpo físico. Pero nuestro cuerpo físico tiene también una necesidad y un hambre espiritual. Porque no somos solamente físicos, ¿verdad? Somos también espirituales, y en nosotros hay un alma que también necesita ser lleno de ciertos elementos para estar complacido. Y nuestro espíritu, claro, como único se llena es con la presencia de Dios. Hay quien la llena de otros dioses. Pero cuando conocemos al Dios verdadero, dice, Él complace nuestra alma. Y nuestro espíritu queda, pues, saciado, queda complacido. Si no, siempre vamos a tener hambre. Es como cuando comemos junk food y comemos acá y no nos llenamos con basurita, ¿verdad? Sobrevivimos, pero no sentimos la fuerza que trae una comida. Cuando comemos y ya nos sentimos complacidos y sentimos nuevas fuerzas. Espiritualmente es igual. Pero cuando Jesús habló de una comida, y sabemos nosotros que en la Biblia, desde Génesis, comienza con una comida, y en Apocalipsis termina con una comida. Pero en Apocalipsis termina con una comida que es de bendición, pero en Génesis comienza con una comida en la cual el Señor le da una palabra a Adán, Eva, le dice pueden comer, sabiendo la necesidad básica que tenemos nosotros de alimentarnos, porque todos tenemos que alimentarnos, hasta el animalito más chiquito que vemos nosotros en la tierra se tiene que alimentar. Pero nosotros sí necesitamos eso. Pero el hombre escogió una comida diferente, comió otro menú, otra cosa que le atrajo más a los ojos. Y eso hizo que él perdiera completamente la voluntad de Dios, o la visión de Dios, o el plan que tenía Dios, por la comida, o por la actitud de haber decidido por él. Pero vemos nosotros que aquí en Apocalipsis al final dice, bienaventurados los que participan de la cena de las bodas del Cordero. Qué casualidad, que comienza con una comida y termina con otra, en la cual nos redime y nos dice, tengo una comida aquí, en la cual todos son bienaventurados o doblemente bendecidos por esta comida que ya tengo lista. Y cuando Jesús habló de comida, que dicho sea de paso, ¿verdad?, que nosotros vemos que Jesús siempre estaba metido en los banquetes, ¿verdad? Siempre andaba en banquete, aquí lo invitaban a comer, allá Saqueo, allá fue a comer allá, aquí fue a comer aquí, fue a comer allá con uno de los gobernador que era fariseo. Allí también dio 5 parábolas, allí con ese fariseo, rodeado de fariseos y de escribas y todo, allí él cenó. Y ahí vemos que Jesús siempre estaba cenando de algún lado, como para enseñarnos algo, como para enseñarnos una verdad. Porque yo veo que todas las acciones de Jesús tienen un fondo de verdad. Nos está mostrando una verdad ahí escondida. Ustedes saben que Dios es el Dios que esconde las cosas para aquellos que verdaderamente le busquen de corazón. Entonces Él abre, como pasó con las parábolas, que Jesús daba unas parábolas y nadie entendía. Solamente aquellos que se acercaban y le decían, Señor, ¿qué quieres decir con eso? No entendemos. Entonces Él les explicaba claramente. Así es nuestro Dios. No es uno que echa las perlas, como dice, él no echa las perlas a los puercos, sino que él echa las perlas a los hijos y les dice aquellas cosas para que los hijos se enriquezcan de las verdades de Dios. Por eso Dios es un guardador de verdades, Él guarda verdades. Tú te acercas y Él te va a dar todas las verdades. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Y Jesús, cuando
cuando se mostró a los discípulos qué tipo de comida él estaba comiendo, aparte de que todos los banquetes que comió muchos banquetes, dice ahí en Juan 4:32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces ellos se quedaron, pero ¿qué tipo de comida que está hablando este? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? O estaban confundidos, no entendían, porque Jesús tenía hambre. Y en ese tiempo que los discípulos fueron allá, pues a la tienda, al grocery, no sé dónde irían a buscar comida, Jesús se quedó sentado allí en ese pozo de Jacob y se encontró, y la samaritana se topó con él. Y ahí comenzó un compartir con aquella samaritana donde al final le expuso la realidad del reino. Y eso estaba tan lleno y tenía hambre natural, su cuerpo tenía hambre. Recuerden nosotros que Jesús estuvo 40 días siendo probado, recuerden, en el desierto sin comer. Pero esa vez tenía hambre, tenía mucha hambre. Él no estaba en una prueba, él tenía hambre, pero se topó con aquella samaritana y vio el hambre que había en aquella samaritana y la sed que había, porque Dios sabe cuando uno tiene hambre y sed, espiritualmente. Dios lo sabe, el Señor lo sabe. Y de alguna forma nos da la vuelta, no sé qué, pero ahí nos entregamos. Pero Él sabe cuando, como así como decía, ¿verdad? En el Salmo, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y eso lo encontramos en varios salmos, o sea que ese deseo no solamente lo hemos tenido nosotros, lo ha tenido mucho pueblo de Dios. Cuando ellos regresan con toda la comida calientita y todo, se encuentra que Jesús le dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos creyeron que alguien le había traído de comer. ¿Por qué? Porque ellos pensaban naturalmente, pues sí, lógico. Entonces Jesús le dijo, mi comida, ¿sabes cuál es? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él se sentía complacido. Cuando él terminó de hablar con la samaritana, que la samaritana soltó el cántaro y salió corriendo allá a Samaria y le avisó a aquellos hombres, los hombres vinieron y todo eso. El Señor se había llenado su corazón porque ese era el deseo de Dios. El exponerle a aquella mujer que representa quizás al pueblo de Dios, porque era pues una samaritana, no había trato entre los judíos y los samaritanos, eran enemigos acérrimos, no se llevaban. Ni siquiera ni pasaban por Samaria, porque Samaria estaba muy contaminada y ellos no se querían contaminar. Mas sin embargo el Señor le trae una palabra de bendición a aquella mujer. Y ya para él eso había saciado su hambre. Yo digo, bueno, ¿qué clase de comida estoy comiendo? Cuando tengo hambre espiritual. Cuando mi alma tiene sed y hambre del Dios vivo. Cuando tú te llenas de cualquier cosa, ya tú no tienes hambre para llenarlo con la comida excelente. ¿Verdad? Porque comes tanta cosa y ya llega un momento que ya pues no te apetece porque el estómago está lleno. Y así nos pasa a nosotros con tantos conceptos, ideas, cosas, que nos vamos llenando de tantas cosas de esas. Y entonces ya no encontramos en Dios el ser llenos. Estaba yo leyendo un hermano que él estuvo en una conferencia de jóvenes aquí en Estados Unidos. Y no me recuerdo si es este hermano, no sé, unos libros que estaba leyendo ahí no me recuerdo el apellido de Laura. Y dice que él pues traía un mensaje tremendo, pero veía que los jóvenes andaban en su mundo. Y él se sintió tan decepcionado porque Dios le había dicho, trae ese mensaje en medio de esos jóvenes. Pero los jóvenes andaban en otra cosa. Y él estaba pues sorprendido de que Dios le había dicho. Entonces, él se fue llorando allí a su oficina, a la oficina que le habían dado allí. Señor, ¿en qué fallé? El Señor le dijo, no fallaste. Están llenos de conceptos, están llenos de sus propias cosas y se han hartado de sus cosas y ya no tienen hambre para Dios, no tienen hambre, sinceramente no tienen hambre en ese momento. Entonces él entendió que, pues sí, verdad, nos empezamos a llenar de muchas cosas y esas cosas hacen que te sientas tan lleno que no tengas cabida en ti.
Y después dice que estuvo en lugares fuera de este país, en otro lugar, un lugar donde hay tanta necesidad, tantos problemas, y se reunieron, eran tantos jóvenes, y él empezó a dar un mensaje que ni siquiera ni lo preparó. Y cuando comenzó a predicar, veía que aquellos jóvenes estaban ávidos de escuchar una palabra de consolación, de esperanza, de fortaleza. Y él se sorprendió, dice, pero si no he preparado vengo. Entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ellos vienen con hambre y no están llenos de tantas cosas de las cuales aquellos otros estaban llenos. Y entonces él aprendió que efectivamente vamos a encontrar siempre gente que están llenos de sus propias teorías, conceptos, tradiciones, sus propias cosas y sus cosas naturales que a veces llenan espacio en nosotros. Preocupaciones, inquietudes, estrés, cuántas cosas. Pero el Señor, en medio de todas esas cosas que tenía, porque se había alguien ocupado en esos 3 años y medio, fue Jesús. Él usaba la noche, tarde, para ir a orar al Padre, porque todo su tiempo era, pues, si no era enseñando, era yendo de una ciudad a otra. Jesús caminó tanto. Yo me puse a caminar a ver todo lo que Jesús caminó. Óyeme, ahí no había carretones ni nada de eso. Ahí había que caminar. Ni mucho. Lo más que usaban a veces eran asnos. Era mucho lo que ellos tenían que caminar, desde allá de Nazaret, donde estaba, hasta acá. Cuando fue a Betania era, pues, hermano, eran millas y millas y millas, 100 millas, 100 y pico, no sé, ahora veré cuántos millas son, pero yo sé que es muy lejos. Desde el norte de Israel hasta acá, hasta el sur, donde estaba Jerusalén. Hay que caminar. Y Jesús iba de un lado al otro, no paraba. Era una fortaleza que Dios había puesto en él. ¿Por qué? Porque él empleó ese tiempo como lo más valioso, porque sabía lo que tenía que hacer. Él quería hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre lo mantenía tan ocupado, pero nunca le faltó el tener hambre de la presencia de Dios. Él buscaba la presencia. Él buscaba, dice, se iba a solas a orar. Él se fortalecía ahí, en medio de aquello, y por el día él salía y empezaba a ministrar y a hacer todo lo que tenía que hacer, y Señor, mira, ven acá, que aquí está la hija de no sé quién enfermo, ven para acá, y el otro, no, ven para acá, y así lo tenían, que lo apretujaban a veces. ¿Por qué? Porque todos veían que Jesús era el único que podía darle solución a su problema de endemoniado, de enfermo, de qué sé yo. Pero el Señor siempre, había en él la posición de buscar siempre el hacer la voluntad del Padre. Y esto es algo que hay mucha gente que dice, yo no sé cómo hacer la voluntad de Dios, cómo puedo hacer esto. Para nosotros entender todas estas cosas, ahora que estamos moviéndonos en esta fe, ¿no? Que doy gracias a Dios porque cuando nos movemos por una religión o nos movemos por unas leyes externas, eso no nos ayuda, ni nos da fuerza, ni nos da hambre, no nos da nada. Pero cuando nos movemos porque hay hambre, te aseguro que te pregunto ahora, ¿qué restaurante está abierto hasta las 12 de la noche? Vas a decir, mira, ¿Por qué? Porque sabemos dónde hay. ¿Y cuáles son los que abren 24 horas? Sabemos porque ahí estamos, ¿verdad? Ahora, en lo espiritual, sí sabemos dónde se llenada esa hambre. Yo lo que veo es una cosa que en Ezequiel, Dios le manda al profeta Ezequiel que tenía que traer un mensaje fuerte al pueblo de Dios, un pueblo que estaba de espaldas a Dios completamente, un pueblo que Dios estaba dándole señales, les estaba motivando para que cambiaran su forma de ser y su corazón, y a ellos no les interesaba. Ellos sabían que ellos eran descendientes de Abraham, ellos eran los hijos del pueblo de Israel, o sea, los hijos de Dios, y punto. Pero eso a Dios no le completa. Que seamos nosotros hijos de Dios es importante. Pero lo más que importa al Señor es si nosotros queremos hacer su voluntad. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Dios. Ellos estaban conformes con decir, somos descendientes de Abraham. Venimos por las leyes de Moisés, como le decían a Jesús. Nosotros hijos de Abraham somos. Y lo menos que tenían tipo de hijos de Abraham. Y Jesús le decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, me creían a mí. Pero no me creen. O sea, no están entendiendo de que yo soy aquel que se estaba esperando. No entendía.
¿Por qué? Porque ellos se desligaron de esa presencia. Cuando tú estás en la presencia del Señor, Dios te da discernimiento. Dios te da discernimiento de cosas a veces o de enseñanzas que tú oyes, tú dices, espérate, eso yo creo que no está bien. Inmediatamente te das cuenta, porque Dios te dice, no, espérate, párate, porque hay una comunión, hay una comunicación. Dios nos está enseñando a través de eso. Dice que le dice, es necesario que comas el rollo para que tú puedas ser capacitado y puedas presentar un mensaje que sea fuerte porque va a venir de tu corazón, pero es necesario que comas el rollo. Y entonces, muy obediente, Ezequiel comió el rollo, pero le dio una clase de amargura de vientre tremenda, porque el rollo traía toda la ira, el enojo, el dolor de Dios, y todo el mismo sentir de Dios. Y en ese mismo sentir de Dios pudo darle una palabra al pueblo, y aún así el pueblo no quiso oír esa palabra, o no la aceptó. Pero no se va a decir que ellos no fueron avisados. Y lo comió. Ahora bien, cuando vemos aquí esto, y sabemos que el hambre que el Señor ha puesto en nosotros, un hambre y sed de justicia, el único que la puede saciar es Él. Tú vas a estar buscando por aquí y por allá, buscando a ver qué puede llenar tu vacío. Lo hemos visto a través de mucha gente que ha tratado de llenar su vacío de cuántas cosas, pero nada llena su vacío. Si hay alguien que verdaderamente, como nosotros, seres humanos, ¿no?, que estamos aquí en la tierra, somos gente que nos cansamos de lo mismo. El ser humano siempre quiere tener algo nuevo. Y por eso es que todo cambia, ¿verdad? Uno puede tener la comodidad que quiere, pero siempre quiere algo diferente. Comes una comida exquisita, pero ya al otro día no quieres comer esa comida porque ya la comiste ya ayer, por ejemplo. Tú quieres variedad. Ese es el ser humano. El ser humano tiene esa tendencia. Y nosotros sabemos. Tú a un perro le puedes dar la misma comida todos los días. Es más, cuando le des una diferente, a lo mejor va y ni la quiere, porque está habituada a la misma comida. A nosotros nos pasó así con el gato que teníamos. Un día se me ocurrió, nunca lo hagan, darle una lata de atún, de tuna, porque no tenía comida de gato. Digo, déjame echarle. Ay, mi madre, todos los días quería tuna. Y yo, ¿y ahora qué hago yo con este gato? Todos los días, no, y si le ponía comida de gato, me daba mordidas a mí en el tobillo, como queriendo decir, oye, ese no es el menú que tú me diste. Y yo, ¿qué hago yo con este gato? Todos los días 2 latas de tuna. Yo tengo que resolver. Entonces Pablito, no sé cuál, lo llevamos al veterinario. El veterinario, ¿sabe lo que nos dijo? 3 días no le den de comer. Y a los 3 días le metió a la comida de gato, como si fuera lo máximo. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y al tener hambre se le olvidó en la tuna. Ella lo que quería era comida. A los 3 días, así me nos dijo el veterinario, le pusimos la comida de gato y como si no hubiera pasado nada. Ahí se la comió toda. Y entonces, ¿por qué estaba habituado a lo mismo? Pero nosotros no. El Señor nos dice que para cada día, por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor tiene un pan nuestro, un pan para cada día, una enseñanza para cada día, la cual yo tengo que ir y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí hoy? ¿Qué me quieres enseñar hoy? Dios siempre está en esa forma de carácter de maestro, de enseñar, de mostrar. Yo digo, cuando Jesús vino aquí a la tierra, traía toda la verdad. Como nosotros que agarramos un file y nos ponemos bajo el brazo. Y no podía Él expresarlo, sabiendo todo el plan completo, porque no había capacidad en aquellos para poder discernir qué es lo que Jesús quería. Y cuando le dejaba de mostrar algo, los asustaba. Cuando dijo, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, eso fue un escándalo, casi se queda sin discípulo. Y estaba hablando, sí, se quedaron solamente, Pedro, ellos, porque dijeron, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? No entendemos nada, pero ¿a dónde iremos? No entendían, pero el amor los sostuvo, el amor que sentían por el Señor los sostuvo ahí, pero no entendían. Entonces el Señor tenía que, yo digo, morderse la lengua y no explicar aquellas cosas tan tremendas que tenía guardadas ante la fundación del mundo para mostrársela a un pueblo. Mas sin embargo, nos mandó su Espíritu para que el Espíritu revelara todo.
Pero ¿cuándo lo va a revelar? Espérate, Espíritu Santo, déjame un tiempo, ¿no? Para mí. A veces nosotros decimos, espérate, Señor, y hay muchas cosas que Él nos quiere mostrar, que son hasta soluciones para nuestra vida diaria. ¿Acaso nosotros hemos visto cómo el Señor ha abierto puertas donde nadie abría puertas? ¿Ha hecho sanidades donde no había sanidades? ¿Ha hecho cosas que tú dices, cómo Dios ha hecho esto? Esto es que Él está al tanto de nosotros. Pero si lo buscamos, Él está al tanto de nosotros anyway. Pero buscándole, Él enseguida nos muestra la solución. Por esa razón, cuando nosotros vemos en Apocalipsis 19, verso 9, que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Este es el resultado de unión con Dios, la cena de las bodas. Una cena de bodas es el resultado de unión, el resultado de intimidad con Dios, resultado de ir a ese lugar secreto. Ustedes saben que el tabernáculo tenía, pues, vamos a poner el externo, no afuera, 3 lugares. Uno era el lugar afuera, que eran los atrios, donde estaba la luz del día, donde estaba el altar de bronce y la fuente donde se lavaban los pies y las manos los sacerdotes. Ese lugar, hay mucho pueblo de Dios en ese lugar, pero están bajo la luz del día. Cuando ahí llegaba la noche, no se podía funcionar hasta que no fuera al otro día. Pero ahí pasaba a otro cuarto, que era el lugar santo. Y en ese lugar santo estaba el candelero, había luz. Y ahí se podía actuar todo el tiempo. O sea, se podía ir manejar aquello, los panes de la proposición, el altar del incienso, ahí se oraba, y ese era el lugar donde ahí esos sacerdotes ahí estaban. Pero hay un lugar de intimidad que era el lugar santísimo. Y ese lugar fue el que Jesús abrió ese velo al morir para que todos podamos participar de ese lugar. Y en ese lugar está el arca del pacto. Estamos hablando históricamente, ahora sabemos que el arca del pacto está en nosotros, ahora sabemos que todo está adentro, ya no hay nada afuera. Entonces, allí, adentro de esa arca, habían 3 cosas muy importantes. Estaba un pedacito de maná, está la vara de Aarón, que es el llamado, y estaba la ley, o sea, estaban las tablas de la ley, adentro del arca del pacto. Pero para poder ver aquello o participar de aquello había que entrar allí, pero nadie podía entrar, solamente un sacerdote. Y tenía que ser el sacerdote principal, el sumo, aquel, el máximo, lo máximo, era el elegido, uno solo, y una sola vez al año podía entrar. Y esa vez se tenía que preparar, tenía que estar bien capacitado porque iba a estar en medio de la presencia de Dios. Y a veces morían. Según dicen en todo lo que es los libros judíos, que a veces ellos tenían que usar el traje que tenían, el sumo sacerdote tenía aquí abajo campanitas y granadas. Y mientras él estaba allá adentro ministrando, tenía que dar muestras de la sangre de aquel sacrificio y ponerlo en los 4 cabos de lo que es el altar y llevar allí el incienso y hacer todo lo que tenía que hacer. Ese sonido de campanita era constante, pero había un momento que paraban las campanitas y sabían que había muerto el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no permanecía, sino estaba preparado para estar allí donde estaba la presencia de Dios y podía hasta consumirle. Y sabemos, como dice, que fueron muchos sumos sacerdotes que no pudieron terminar su llamado porque muchos murieron. Pero entró un sacerdote, que es Jesús, el sumo sacerdote. Entró y no solamente entró a abrir completamente ese velo, donde ese velo quedó completamente abierto, sino que fue a la presencia de Dios y ahí en la presencia de Dios ahí pagó la deuda nuestra. Y nos capacitó. Y hoy todos podemos entrar a participar de la presencia de Dios aquí en 1845 Donaldson, no, es 1845 Donaldson, que allá que en Cuba, que allá en donde quiera que estemos, que debajo de una mata, que donde quiera. No necesitamos nada diferente o muy sofisticado para que Dios nos escuche. Él nos escucha en cualquier momento y en todo instante. Y nosotros sabemos que eso pues fue Jesús
el precursor, el que abrió ese lugar. Pero cuando Él lo hizo, que sabemos que este fue el resultado, no fue solamente para que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios, sino que para que comamos de Él, del Cordero, que comamos de Él, que los mantengamos nosotros. ¿Cómo yo puedo comer del Cordero? ¿Sabes qué? Cuando tú alabas a Dios, cuando tú alabas al Señor y tú estás comiendo Cordero. Cuando tú estás en la presencia de Dios orando, estás hablando con Dios, tú estás comiendo Cordero. Cuando tú estás diciendo, Señor, explícame, enséñame esto, tú estás comiendo Cordero. Hay muchas formas de comer Cordero. Pero estamos conscientes de que nosotros, pues, se nos ha dado, podemos decir, una entrada firme delante de Él, para poder que así sea. Por esa razón Él nos manda ser participantes de esta cena de las bodas de Cordero. Hay otro llamado que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y esto siempre me llamó este versículo la atención, porque siempre los ministros y los evangelistas lo hacían como por un llamado para la persona que no conocía al Señor. Pero no, ese llamado es un llamado al pueblo de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré, cenaré con él, pero él conmigo, porque el Señor siempre está cenando con nosotros. El Señor no nos pierde pie ni pisada, hermano. El Señor está al tanto de todas tus necesidades, aún sin tú pedirlo. El Señor, tácate. Y tú dices, caramba, si yo ni siquiera ni dije al Señor la necesidad que tenía, y el Señor me escuchó, o estaba orando de algo, o estaba simplemente, pasó por mi mente, ¿qué será esto? Y al poco tiempo el Señor nos revela, porque Él está al tanto. Pero dice, yo cenaré con Él y Él conmigo. Es recíproco. Nosotros estamos respondiendo. Y conocer al Señor y mantener con Él una unidad es un matrimonio. El Señor dice, yo los amo. Como el esposo a la esposa, así se gozará el Dios tuyo contigo. En esa perfecta unidad de saber pensamiento, de saber todas aquellas cosas, y es a través de una relación. El Señor nos está llevando a eso. ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios si yo no tengo comunión con Él? ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Yo no sé cuál es la voluntad. Yo he oído, 1000 veces he oído. Yo no sé qué quiere Dios conmigo. Acércate a Él y Él te va a decir, Señor, ¿qué tú esperas de mí? El plano de Dios que espera de ti es que tú seas un hijo. Ese es el llamado principal. Ya después que tú eres un hijo, ya entonces, ya Él sabe lo que hace contigo. Pero ese es el paso principal. Jesús nunca, en ningún momento dejó de hablar del Padre. Mi Padre hace esto, mi Padre. Esto que yo hago es porque mi Padre lo hace, mi Padre. Él tuvo un concepto, un entendimiento de hijo desde un principio. Él supo que era hijo y defendió ese lugar y defendió el puesto del Padre. Y en todo momento defendió al Padre. Y la voluntad del Padre, quiero hacer, Padre, vengo, he aquí, vengo a hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí, que yo voy a hacer tu voluntad. Él sabía lo que iba a hacer, que era la voluntad del Padre. Entonces dice aquí en Apocalipsis 2:7, solamente esto es un tipo de reflexión, hermano, porque enseguida vamos a terminar aquí. Es algo que me estaba mostrando el Señor. Hoy cuando llegué, realmente que vi que ellos estaban con hambre, y dije, esto es lo que el Señor quiere. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, porque oye y está escuchando, estamos escuchando por el Espíritu, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pues Él es el árbol de la vida, es Jesús. Él lo dijo cuando Él venía ya siendo arrastrado por aquellos, ¿verdad?, cargando la cruz. Él venía destrozado ya de todos los golpes, y aquellas mujeres lloraban, y Él les dijo, no lloren por mí. Mira, si en el árbol verde están haciendo esto, en el seco, ¿qué no harán? Hablando de nosotros que éramos el seco, ¿no? Dice, si en el árbol verde, que soy yo, están haciendo esto, ¿qué no harán en el seco?
O sea, siendo Él el Señor, hicieron lo que hicieron. Y Él siempre se mostró como el árbol de vida. Dice, yo les daré comer del árbol de vida. Entonces, Dios nos ha dado ahora la garantía de que estamos comiendo algo, pues, superior. Y nosotros estamos, pues, respondiendo en ese llamado. Dice, el que venciere, le daré a comer del maná escondido. Al que venciere. Fíjense que todas las cosas del reino tienen que ver con el comer. Todo tiene que ver con el comer. ¿Por qué? Porque es la necesidad más básica que nosotros tenemos. Nosotros vivimos comiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita esa energía. Y el Señor lo sabe. Y Él puso esa necesidad en nosotros. ¿Para qué? Para que supiéramos que así como en nosotros hay hambre natural, tiene que haber hambre espiritual. Y si no la hay, pues bueno, Señor, yo no tengo hambre espiritual. Motiva en mí esta necesidad. Él te va a decir, acércate a mí, y tú vas a ver lo que es hambre. Y vamos a empezar a ser motivados por la presencia de Él. Yo creo que todo ser humano aquí en la tierra tiene esa necesidad. En Apocalipsis 2:17 también dice, el que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido? Dentro del arca del pacto. Porque ahí estaba el maná escondido, dentro del arca, que es la presencia de Dios. Dice, le daré de comer de ese maná. Era algo que solamente, pues, el pueblo de Dios aprovechó y el pueblo de Dios saboreó, que es el maná. Y nosotros hemos sido llamados a eso también. Y eso yo creo que lo va transformándolo todo. Hoy en día nosotros tenemos hambre, como decía el salmista también. Tengo hambre del Dios vivo. Tengo sed del Dios vivo. Pero esa hambre, hermano, nosotros pues tenemos que tener conciencia de qué nos estamos llenando. Nos estamos llenando de muchas cosas y nos vamos desnutriendo de lo que es necesario. Y por eso viene debilidad en nosotros y a veces digo, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no tengo fe? ¿Por qué mi fe se está debilitando? ¿Por qué estás dejando de comer? Porque estás dejando de comer, espiritualmente te debilita en todos los aspectos, no tienes fuerza, no sabes cómo enfrentar. Yo digo que mientras más los discípulos fueron llenos de la presencia de Dios, ellos desarrollaron un poder tan grande que los vemos cuando ellos estaban con Jesús siendo pues podemos decir discípulos en esa trayectoria de aprender y de conocer al Mesías, 3 años y medio caminando con Jesús. Ellos a veces no tenían mucha fuerza, a veces ellos dudaban, y a veces decían, verdaderamente tú eres hijo de Dios, ¿ahora crees? Y el Señor tenía que decirle, ¿ahora crees? Con tantos ciegos que le he dado la vista, con tantos cojos que han caminado delante de ti, ¿ahora crees? Incrédulos, hombres de poca fe. Ustedes no han visto cuántos Jesús tenía que haberles, les dijo, pero cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí en Hechos 2, capítulo 1 y 2, cambió la cosa. Ya no eran los mismos. Ya Pedro tenía un poder que era increíble. Ahí vemos ahí a Jacobo, ahí Felipe, tenía un poder tan grande, era un cambio, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron capacitados. ¿Para qué? Para poder mantenerse en esa intimidad constante con Dios, o sea, con Jesús, con el Señor. Y entonces eso los capacitó. Ahí después nosotros vemos que cambiaron. Yo siempre, una vez le dije al pastor, yo siendo bautista, le dije, pastor, ¿por qué Pedro aquí en los evangelios no se parece al Pedro del libro de los Hechos? Sí, porque yo miré y yo dije, ¿este es el mismo Pedro? ¿No se parecía? Aquí era un hombre, varones, hermanos. Ustedes ven el mensaje que lanzó ahí en el primer capítulo de Hechos. Varones, estos no están llenos de mosto, están llenos del Espíritu Santo. Y ese es Pedro. Cuando Pedro aquí, tú sabes, era aquel que le cortó la oreja a aquel, y que era un Pedro carnal. Y aquí era un Pedro que está lleno de poder. Ustedes fueron los que sacrificaron a Jesús, ustedes lo crucificaron, y Él es el autor de la vida. Y un mensaje que hizo que aquella gente, eran miles de gente, creyendo por la fuerza que ese hombre generó a través de ese poder que el Señor pues lo capacitó. Entonces, en ese poder el Señor nos está motivando en este día.
para poder nosotros descubrir todas estas cosas. Él ha puesto un manjar delante de nosotros. El manjar es Él. Él es nuestro manjar. Él es el rollo que tenemos que comer. Él es el librito que comió Juan en la isla de Patmos, que Dios le dijo, mira ese ángel que está ahí con el librito en la mano. Él le dijo, ¿y eso, Señor, qué es? Dice, cómelo. Come el librito. Pero te va a doler el estómago, ¿sabes? Cómelo. Pero va a estar rico, te vas a saber a miel. Pero cuando llegue a tu estómago, vas a saber lo que es bueno. Pero cómelo, porque iba a vivir la experiencia, dice, y después que lo comas vas a poder profetizar a toda nación, a todo pueblo, pero no es necesario que lo comas. Ese librito está hablando de la vida de Él en nosotros, la vida del Cordero en nosotros. Y eso es lo que no nos va a cansar, hermano. Si nosotros caminamos en nuestros propios pies, en nuestras propias, cuántas cosas nos puede tumbar al día. Hemos visto personas que han tenido un conocimiento de Dios, pero eso no basta. Es vivirlo, no es conocimiento externo, es el vivirlo día a día. Es el probarle. El Señor dice, pruébenme, y les abriré las ventanas de los cielos, pero pruébame. ¿Cómo yo puedo probar a Dios? ¿De qué forma? Unido con Él. Yo no puedo probarlo de otra forma. Uniéndonos con Él, Señor. No hay solución, pero tú tienes la solución. Ahora hace poco me llamó una muchacha de allá de esta Ruby, la que hemos hablado aquí. Ahora una situación difícil. Dice, no sé qué hacer. Digo, mejor dile al Señor que lo haga. Y ahora me mandó un texto que dice, es un milagro lo que ha ocurrido. No sé qué ha pasado todavía, tengo que llamarla. Esto sí que es un verdadero milagro. No sé qué pasó. Pero cuando le decimos, Señor, la solución está en ti. Yo no sé ya. Yo no te voy a dar sugerencia. El comerle al Cordero es ponerlo al tanto de ti como parte tuyo, como parte vital de tu vida. Me puso esa nota, no sé, estoy curiosa, pero mañana lo voy a llamar a preguntar a ver cómo fue el milagro, porque la verdad que estaba un poco enredada la cosa. Y el Señor lo arregló. Yo digo, wow, qué tremendo. ¿Por qué? Bueno, porque dijo, Señor, la debilidad. Yo le dije, dile al Señor que se haga fuerte en esa debilidad tuya. Dice, porque ahí soy débil, no puedo. Digo, dile que Él se haga fuerte. Oye, el Señor se hace fuerte, pero en esa comunicación, esa comunión. Pero vamos a descubrir en nosotros dónde está esa debilidad también. Señor, esta es la debilidad que tengo yo. Necesito comer el Cordero. Yo entiendo que yo necesito comer el Cordero. Yo no sé. Los que estamos aquí, yo creo que también entendemos lo mismo. Si tú no comes el Cordero, te vas a debilitar. Y viene el tiempo de lucha y tus armas van a estar, pues, no hay fuerza, no hay ánimo. ¿Por qué? Porque dudamos. Cuando hay una debilidad espiritual en nosotros, empieza la duda, la incredulidad, el miedo, el temor, y qué va a pasar, es una cadeneta de cosas. Pero cuando tú sí estás plantado y tú dices, yo estoy bien alimentado, esto está la fuerza y Dios lo va a hacer, hemos visto todas las batallas que se han ganado aquí. ¿Cuánta gente con unas enfermedades increíbles? Y el Señor las ha sanado en enfermedades que era imposible que se sanara a nadie. Cosas así, retos grandes, pues Dios puede hacerlo. Para que no nos tome débil lo que tenemos que enfrentar. Así que yo te invito a que no dejes esa cena que tiene el Señor. Yo sé que todo lo demás es muy rico, los taquitos, el mole, todas esas comiditas ricas, pues eso no lo podemos dejar porque es parte vital de nuestra vida. Pero así como lo buscamos y lo procuramos, procura también esto, para que podamos nosotros enfrentarlo. Dice, y cuando venga el tiempo difícil, estad firmes. Viene el tiempo difícil, estás firme. ¿Por qué? Porque estás bien alimentado espiritualmente, para los tiempos malos y para los tiempos buenos también, ¿verdad? Así que bueno, pues yo te invito a esa mesa. Dice que en el Salmo 23, ¿recuerdan cómo dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo tengo una mesa lista con todo y ahí están mis angustiadores diciendo, te va a ir mal. Digo, no, yo estoy comiendo aquí de todo lo que me da el Cordero, como paz, como esperanza, como fe, no me falta nada.
Dice, apacientas mi alma. ¿Cómo tú apacientas? ¿Qué cosas apacentar? Traer las ovejas y buscarlas en un lugar donde hay buena comida, y ahí las ovejitas están contentas porque tienen buena comida. Y ahí se sienta y apacienta, y ahí pasaban la noche y ellos tenían suficiente alimento. Y ese es el Salmo 23, que nos lo sabemos de memoria. Y nosotros lo decimos y la repetimos. Pero ahí está, el Señor hoy nos está enseñando esto. Así que yo te lo paso y lo paso a aquellos que escuchan, que estamos en tiempo de comer al Cordero, comer del rollo, comer del libro, comer del Cordero, comer del maná escondido, comer del árbol de la vida y sentarnos con Él, no solo con Él. Porque con solo podemos hacer mucho, tú sabes, interpretaciones por nuestra mente. No, con Él. Vamos a cenar con Él. Como cenó como aquella samaritana que dijo, sí, que tú eres el árbol, que tú eres el agua viva, yo quiero esa agua para no tener sed jamás. Y lo creyó. Y Dios trajo liberación al pueblo. 2 días estuvo Jesús en Samaria, se pasó 2 días allí. No da detalle qué hizo en Samaria, sí. Pero estuvo 2 días con ellos, enseñando en Samaria, que se suponía que en Samaria, no, Samaria, por camino de samaritano no paséis, Jesús lo dijo, queriendo decir, no se te pegue las costumbres de los samaritanos, que tienen mezcla de todo tipo de religiones, porque ahí había una mezcla religiosa horrible. Dice, por ese camino no paséis, no te mezcles. Mas sin embargo, Jesús fue 2 días a Samaria, está hablando espiritualmente, pero él trajo la solución a un pueblo confundido, les trajo la verdad. Y bueno, pues esto es lo que yo quiero compartir. Y Padre, en esta noche nosotros sabemos que hay mucho que caminar y mucho que comer el Cordero. No se podía dejar ni un huesito, había que comerlo todo. Cuando el tiempo de Éxodo, Señor, sabemos que no se podía botar nada del Cordero, era un Cordero por familia, y nosotros sabemos que ese Cordero eres tú. Y no podemos dejar nada, Señor. Tenemos que comer todo lo que tú nos das. Por esta razón, Señor, estamos en esa disposición, hay deseo. Y yo declaro esa hambre, un hambre grande en tu pueblo. Y tú lo dices también en las Escrituras, que tú enviarías esa hambre. Pero no hambre de comida, sino hambre de conocerte, hambre de acercarnos a ti, hambre de buscarte de todo corazón, que tú enviarías eso a la tierra, y yo lo creo. Este es el tiempo que esa hambre, Señor, se ha desatado. Lo hemos visto en lo natural, los efectos de la falta de comida en tantos países, que se han muerto miles y miles de gente. Espiritualmente pasa así también, pero que hoy nosotros podamos echar mano a esta comida que es para siempre. Dice, el que comiere de mí y el que bebiere de mí, él no tendrá muerte. Y yo lo creo, porque nuestra vida está unida en ti, Señor. Nos unimos a ti en ese pacto eterno, donde podemos comer y tomar. Comerte a ti es ir a ti, Señor, y tomar de ti es creer en ti. Así que vamos a ti y que te creemos también. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, aquí en las Escrituras dice eso, que cree